normas éticas para el actuar personal. Y así como los principios éticos son 3, las normas éticas también van a ser 3. Y la primera norma es de intimidad. Implica que la persona debe siempre respetar su interioridad, su profundidad, la riqueza que él mismo construye. La intimidad es la parte de la vida de una persona que no ha de ser observada desde el exterior y afecta solo a la propia persona. Se incluye dentro del ámbito privado de un individuo cualquier información que se refiera a sus datos personales, relaciones, salud, correo, comunicaciones electrónicas privadas, etc. Es el derecho que poseen las personas de poder excluir a las demás personas del conocimiento de su vida privada, es decir, de sus sentimientos y comportamientos. Una persona tiene el derecho de controlar cuándo y quién accede a diferentes aspectos de su vida particular. De manera general, la privacidad puede ser definida como aquel ámbito de la vida personal de un individuo que, según su voluntad, se desarrolla en un espacio reservado y debe mantenerse con carácter confidencial. Por otro lado, la privacidad se define como el ámbito de la vida privada que tiene derecho a proteger de cualquier intromisión e intimidad. Se define como zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Y en este sentido, la norma de la intimidad tiene que ver concretamente con el principio de autonomía. La segunda norma es de la veracidad. Implica que la persona debe siempre buscar y manifestarse la verdad a sí mismo, rechazando toda autojustificación ilegítima, falsa o deforme de la realidad. La fundamentación ética de la norma de veracidad está en el principio también de respeto por la autonomía de las personas. No defender el derecho de las personas a tomar decisiones sobre sus vidas que no perjudican a otros sería violar su derecho a la autonomía. Y las personas no pueden tomar decisiones sobre sí mismas si no reciben la información veraz para hacerlo. Algunos objetan que la verdad absoluta no existe, de manera que el profesional nunca podría estar completamente seguro de lo que ha sucedido o va a suceder. Y si eso es así, no tendría obligación de afirmar algo sobre lo que no hay certeza. Este argumento es parcialmente verdadero, puesto que el conocimiento del hombre es limitado, pero el deber ético de cumplir con la norma de veracidad no consiste en decir la verdad absoluta, sino aquella que estamos en condiciones de afirmar en un determinado tiempo y lugar. Otra objeción es la de aquellos que piensan que si se omite una información, es decir, se oculta una verdad merecida, de hecho no se miente positivamente, y que todo profesional tiene deber de no dar o decir datos falsos, pero no tiene la obligación de decir la verdad merecida. Creemos que sí es cierto que la regla de veracidad lo que posibilita es que la persona ejerza su derecho a la autonomía. Lo que realmente importa para esto es disponer de la información necesaria y por tanto merecida. La tercera norma es la norma de autenticidad. Implica que la persona debe siempre actuar con rectitud de conciencia,
buscando siempre que ésta sea cierta y formada. Se trata de un proceso continuo de descubrimiento con conciencia de uno mismo y honestidad e integridad sobre los valores y las metas que se escogen de manera consciente. Con estos principios éticos, con las normas éticas para el actuar personal, ya podemos pasar a ver el tema del juicio de conciencia o la toma de decisión ética. Tenemos entonces el juicio moral o el juicio de conciencia. Hasta este momento hemos venido desarrollando cuanto hace referencia a la ley moral. Es preciso analizar también los elementos que forman parte del razonamiento que conduce a la aplicación de los valores y de la ley moral general a la situación particular. Así, el juicio de conciencia es el que se realiza con plena conciencia y libertad, y tiene como elementos constitutivos de su moralidad el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto se refiere a la materia sobre la que versa la acción. Por ejemplo, robo, mentira, homicidio. Esos son objetos, ¿verdad? El fin es la intención con que la realiza el sujeto, es decir, la motivación. Y las circunstancias constituyen el contexto en que se realiza el acto humano. Serán fundamentalmente el objeto y el fin lo que determinen la moralidad del acto humano. Por razón de la materia, existen actos que son en sí mismos y siempre malos. Dar muerte a alguien, por ejemplo, o sea, el homicidio. Por más noble que sea el fin, no convierte en acto bueno a actos que en sí mismos son malos. Y con respecto a las circunstancias, son los elementos secundarios, ¿verdad?, de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de lo robado. No es lo mismo robar 100 millones en un banco, a un banco, mejor dicho, que robar 1.000, 2.000 para comprarse un pedazo de pan. Entonces las circunstancias son diferentes. Las circunstancias pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte, por ejemplo. Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos. No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de por sí es mala. Como orientación para realizar los juicios morales, es importante abrirnos a una serie de principios fundamentales que se ha ido formulando a lo largo de la historia de la ética. Apuntamos primeramente a los criterios básicos que han formulado las diferentes corrientes filosóficas y éticas a lo largo de la historia para orientar el comportamiento moral. Lo más significativo son los siguientes. No podemos dejar de mencionar la regla de oro evangélica, tomada, ¿verdad?, del Evangelio.
pero también presente en otras culturas. Esta regla de oro dice: lo que quieras para ti, hácelo a los demás. O dicho de otro modo, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Y eso es lo que en sentido positivo decimos: todo lo que los demás quieren que haga por ti, haz tú también por los demás. Esta es la regla de oro o evangélica. Después tenemos el principio a priorístico de la escolástica, o lo que se utilizaba en la Edad Media, y tiene que ver justamente con el principio de beneficencia. Este principio dice: haz el bien y evita el mal. En todas las acciones, lo que debe motivarnos es hacer el bien. También tenemos el principio del estoicismo, que invita a obrar conforme a la naturaleza. Es decir, si uno violenta a la naturaleza violentará a uno. Y obrar conforme a la naturaleza es obrar conforme a la razón, racionalmente, y no irracionalmente. El otro principio que hay que apuntar es el principio kantiano, que dice: obra de tal modo que uses a la humanidad siempre como un fin y nunca como medio. Este es el principio del deber. La persona nunca puede ser instrumentalizada. Siempre tiene que ser tratada como un fin. Es decir, no se puede disponer de nadie. Eso es no tratar a la persona como medio. Luego tenemos el principio de la ética racional, que invita a obrar de tal modo que la decisión corresponda al preferidor racional o al observador imparcial. Así como plantea John Rawls, su teoría de la justicia, o el velo de la ignorancia. Partir, ¿verdad?, de un punto cero, ¿verdad?, en donde se busque preferir siempre al otro, sobre todo al que está en desventaja siempre. El otro principio que mencionamos aquí es el principio preferencial. Vivir es preferible a no vivir o a morir. Ser libre es preferible a ser esclavo. La igualdad entre los seres humanos es preferible a la desigualdad. Es decir, ir balanceando aquellos principios que son buenos contra su opuesto, y que siempre va a ser preferible optar por lo bueno. Junto a estos criterios fundamentales existen una serie de principios morales clásicos que facilitan el discernimiento en momentos en que se nos plantean diferentes conflictos o decisiones éticas. Apuntamos brevemente lo más importante. Y tenemos así el principio de doble efecto. Este es un principio de razonamiento práctico que sirve para determinar la licitud o ilicitud de una acción que produce o puede producir dos efectos, de los cuales uno es bueno y el otro es malo.
cómo se desarrolla este principio. Y la idea principal que subyace al principio del doble efecto es que una persona no es igualmente responsable por todos los efectos malos que se siguen de su acción, sino que existe una diferencia fundamental entre aquellos que intenta y aquellos que solo prevé o debe prever. También puede ser definido como principio de no imputabilidad del mal indirecto producido por un acto voluntario directo. Este principio del doble efecto es parecido al voluntario indirecto, o dicho de otra manera, el principio de doble efecto hace relación a aquellas situaciones en las que uno opta por algo bueno, pero esta acción tiene necesariamente una consecuencia mala. La opción es por el fin bueno, pero no se puede evitar que también haya de por medio un efecto malo. Y a eso llamamos decisión voluntaria por la finalidad buena y también, ¿verdad?, voluntario indirecto en el sentido de que indirectamente o necesariamente al buscar realizar la acción buena se tiene también como consecuencia un acto malo, pero ese acto malo no es buscado, no es elegido primariamente. Primero se elige el acto bueno. El otro principio es el de la totalidad. Este principio contempla la relación entre el todo y la parte, del significado que el todo tiene respecto a la parte y de la consecuencial preferencia que es necesario atribuir al todo. El valor del todo es superior al de las partes y por tanto el valor de la totalidad, cuando entra en conflicto con el valor de la parte, es necesario siempre dar preferencia al todo. Como ocurre, por ejemplo, en el campo de la medicina cuando es necesaria una amputación de un miembro para la supervivencia. Una amputación, sabemos, es un acto malo, pero frente a la consideración de la supervivencia, que es un bien, se procede a la elección. Cuando se va a amputar una pierna, por ejemplo, para que la infección o el problema en la pierna no termine afectando a todo el cuerpo. En ese sentido, se opta por la amputación, pero en vista al bien mayor que es el del cuerpo, la totalidad. Y sería, por ejemplo, es preferible perder un miembro que perder al todo, refiriéndonos al mismo ejemplo, ¿verdad? Eso en el campo de la medicina. Podemos decir que sinónimo de este principio sería optar por el bien mayor y eso directamente, ¿verdad?, e indirectamente por el mal menor o involuntariamente también, ¿verdad?, o mejor dicho, voluntario pero indirecto por el mal menor. Y por último, el principio de la relación entre fin y medios. Y aquí hay que decir que el fin no justifica los medios. Por más bueno que sea el fin,
los medios nunca quedan justificados, ¿verdad? Sobre todo si estos medios son, vamos a decir, contrarios a la dignidad de la persona, a los principios de beneficencia, de autonomía. Por eso hay que tener cuidado con esta situación, ¿verdad? Por más de que el fin sea noble, sea bueno, no puede justificar eso ningún medio, ¿verdad? Y con esto lo que queremos decir es que en ningún modo, como decía el principio kantiano, la persona, la dignidad humana no puede ser instrumentalizada. Es decir, no puede ser utilizada como medio. Dicho esto, podemos pasar a ver los pasos a dar en un juicio ético. Y el primer paso siempre va a ser conocer. ¿Y conocer qué cosa? Y conocer la situación a que hace referencia con todas sus implicaciones. Y conocer los valores, principios y normas éticas implicadas en la misma. Es decir, necesitamos un juicio formado, una conciencia moral bien formada, y para eso hace falta valores, principios y normas. Además de eso, conocer muy bien la situación en la que se va a emitir el juicio ético. Segundo, discernir. En este momento es muy importante el abrirnos al consejo de los demás, especialmente a las orientaciones de la tradición ética, los principios éticos, ¿verdad? A la luz de esos valores, a la luz de los principios, las normas y los consejos de los demás, es que vamos a discernir la situación y la circunstancia en la que se presenta una decisión ética, para que de esa manera no nos equivoquemos, sino que terminemos actuando siempre en conciencia y de esa manera pueda haber tranquilidad. El tercer paso es decidir, teniendo en cuenta que hay que conjugar la eficacia con la pureza ética. Y aquí lo que se busca es que haya una certeza, ¿verdad? Como hemos visto en la clase anterior, que haya una conciencia recta, ¿verdad? Y un mínimo de certeza para que de esa manera el discernimiento, la decisión ética, el juicio ético, ¿verdad? Sea conforme a la conciencia, y una conciencia bien iluminada, aconsejada por los valores, los principios y las normas. Muy bien, queridos amigos, creo que por hoy ya es suficiente. Hasta aquí, por la atención de siempre. Muchas gracias. Y yo voy a dejar de compartir pantalla para que podamos despedirnos. Recordándoles que siempre los materiales que acompañan a la clase de hoy van a encontrar en la plataforma
y también el trabajo correspondiente como este trabajo final de esta unidad para que ustedes lo puedan entregar en la plataforma. Recordarles también que ustedes pueden plantear las cuestiones, las dudas en el chat y vamos a responder las interrogantes que hayan y las dudas que deben ser aclaradas. Bueno, una vez más, muchas gracias por la atención. Nos despedimos por hoy y nos vemos en el próximo encuentro.